Ahora, para que os hagáis una idea, estoy caminando por una ciudad que tiene fama de ser altamente peligrosa, ¿vale? O sea, no es broma, estoy por una ciudad que cualquier sitio que lo miráis dicen que es peligrosa, que puede pasar cualquier cosa y que no haga lo que estoy haciendo, que es pasearme con una cámara. Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze. Hola, buenos días. Bueno, después de desayunar en este sitio tan bonito, voy a hacer algo que me han dicho, no lo hagas, ni se te ocurra, pero que va a salir mal, ¿no? Un saludo desde aquí a la persona que me lo dijo. Me dijeron, ni se te ocurra ir con tu GoPro tan chulito por Ciudad del Cabo, ¿vale? Porque es un sitio peligroso. Así que, por supuesto, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo voy a hacer. A ver qué es lo peor que puede pasar. Estoy ahora mismo en lo que es el centro, ¿vale? Que es el Green Square, creo que le llaman. Y ahí hay una bonita iglesia y tal, o Green Market. Y bueno, pues está aquí su mercadito y tal. La verdad es que es bastante bonito toda esta parte central. Y nada, me dispongo a callejear un poquito por la peligrosísima Ciudad del Cabo con mi GoPro y mi cara de guiri, que seguro que no saben que soy guiri aquí, es imposible saberlo. ¿Por qué lo sabría? Y a ver qué es lo que pasa. En fin, pues nada, vamos a callejear por Ciudad del Cabo y a ver qué tan bonito o no tan bonito es. En fin, espero que os guste. Bueno, pues mientras me paseo, esperamos no ver una mano que se me lleva la cámara por aquí, pues algunas cositas interesantes de esta parte del mundo. Claro, aquí, esto no había aquí una civilización, ni había un imperio, ni esto era una nación, ni nada. Esto básicamente eran tribus aborígenes, tribus indígenas que vivían aquí sin ningún tipo de construcción, sin ningún tipo de sociedad establecida ni nada. Entonces cuando nosotros, los europeos decidimos llegar aquí, fue básicamente porque el Imperio Otomano cortó lo que es la ruta de la seda por su paso terrestre. Entonces claro, nos quedamos los europeos sin poder llegar aquí, y entonces sin poder llegar a la India, y algún portugués pues tendría la idea de decir, oye, tú tira para abajo, tira para África y a ver si hay suerte y puedes llegar de alguna manera. Y eso fue cuando mandaron al Magallanes ese, o Vasco de Gama, perdón, hacia aquí abajo, y entonces pues el tipo pues le dio la vuelta a África y tiró para arriba. Entonces, como os podéis imaginar, lo que sería el control de esta zona, pues básicamente una guerra entre poderes europeos, porque aquí, claro, aquí no es que dijeras que tenías tú que expulsar a nadie, ni nada por el estilo. Aquí no había un país como tal. Y entonces la historia de lo que es Sudáfrica es un reflejo de las dinámicas militares y políticas de Europa. Entonces, en un principio esto serían los portugueses, luego vendrían los holandeses, porque tenían una fuerte empresa que se encargaba del movimiento de especias, luego vendrían lo que son los británicos otra vez, luego las guerras napoleónicas también influenciaron lo que son la dinámica de este sitio, y así fue más o menos como se fue dando forma a esta parte del mundo. Otro de los elementos que encuentro muy curioso de esta parte del mundo, y que supongo que lo habéis oído hablar mucho, es el concepto del apartheid, que cuidadito, que como es británico ellos han intentado edulcorarlo un poquito, y es en plan, bueno, pues que me atropella. Es en plan, no, sí, que había restaurantes para blancos y para negros y tal, jiji, jaja. No, realmente había dos sistemas de justicia dependiendo de tu color de la piel. O sea, si eras blanco podías votar, y si no eras blanco no podías votar. Y como eso, mil otras historias que supongo que implicarían desde la compra
de una vivienda o desde el uso de una tienda, ¿no? O sea, es bastante curioso y bastante fuerte el concepto que tenía esta gente. Nosotros los españoles jamás hicimos nada similar con las poblaciones indígenas, ojito. Así que es realmente fuertísimo. El apartheid, de hecho, estuvo en este país hasta 1990, es decir, hasta casi los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, pensad eso, pensad hasta cuándo. O sea, lo podemos ver en la tele, en color, que fue cuando se hicieron las primeras elecciones sin apartheid. Una de las cosas muy curiosas que he hablado aquí con la gente es que, claro, ¿cómo sabes si eres negro o no? Porque claro, aquí hay gente que son negros como el tizón y gente que son mezclados, que poco menos, que son menos morenos que un dominicano. Entonces lo que aquí hablaban era que los que peor lo tenían eran los que llamaban los colors, los coloreados, que son los de raza mixta. Entonces esa pobre gente no estaba ni en un lado ni en el otro. No sabían de dónde venían, no tenían su herencia ni nada, y simplemente los colocaban como si fueran igual de negros que los otros. A una persona que lo mismo había tenido un tatarabuelo, que él lo mismo, el tipo era de color y toda su familia había sido blanca. O sea, es realmente surrealista lo que las naciones que ahora van de avanzadas y van de moralmente superiores llegaron a hacer aquí en 1990, que ojo, en 1990 yo ya tenía sus buenos 12 años, ¿eh? O sea, hace muy poquito tiempo. En fin, voy a seguir paseándome por esta calle que veo por aquí, que tiene su mercadito y tal, a ver qué tal está. Una cosa muy curiosa de cuando cayó el régimen del apartheid, estamos hablando de 1990, esos son tiempos realmente muy interesantes. Un poquito la vista hacia arriba, ¿qué es lo que estaba pasando en 1990 en Europa? Estaba cayendo el comunismo, ¿no? Entonces era una época realmente cambio muy profundo, que yo tengo la suerte de recordarlo debido a mi edad. Y una de las cosas que se regaló a Nelson Mandela cuando cayó lo que fue el muro de Berlín es esto que veis aquí. Esto es un cacho, es un cacho del muro de Berlín. Entonces una cosa curiosa, este pedazo de muro de Berlín, es que este lado de aquí es el que miraba hacia la Europa del Este, ¿vale? Este es el de la Europa comunista, donde no había libertad de expresión, donde no se podía hablar, donde básicamente era una dictadura en nombre del pueblo. Y cuando miramos en el otro lado, que este sería lo que sería la República Federal Alemana, es donde se ven las pintadas que abrían en toda esta parte del muro, reclamando la libertad y todo eso. Lo que resulta muy interesante es que, y esto muchos paralelismos con la vida, es que no importa cuánto tú grites contra un muro, y el muro no te va a escuchar. Lo que hay detrás del muro, si no te quiere escuchar, no te va a escuchar. Y esto es un buen símbolo de ello. Aquí la gente pidiendo su libertad desde un lado donde ya lo tenían, mientras que en el otro lado pues nadie los estaba escuchando. Voy a intentar ahora grabar con cuidadito, ¿vale? Mirad detrás mío, no sé si lo podéis ver, hay mucha gente que vive en la calle. O sea, una de las cosas que me estoy dando cuenta de Ciudad del Cabo es la cantidad de vagabundos que hay por las calles. Entonces eso ¿por qué se debe? ¿A qué es debido? A ver, pensad una cosa. Sudáfrica es, que con diferencia, el país más rico de África, ¿vale? O sea, pese a que podamos pensar en la pobreza y todo ese tipo de cosas, Sudáfrica realmente es muy pudiente, ¿vale? Entonces lo que eso provoca es que mucha de la gente de los países de alrededor emigra hacia aquí. Muchas veces nos pensamos que lo que es la migración solo nos viene a Europa y ya está, ¿vale? Lo que muchas veces pensamos, toda la población africana viene a Europa, pero no viene bien así. Hay una gran proporción de países que están en guerras civiles, países con mucha pobreza de África, corruptos, etcétera, que huyen hacia lo que es Sudáfrica, y entonces eso es lo que se puede ver aquí por las calles de esta ciudad. Y bueno, paseándome por aquí he encontrado una cosita bastante interesante, fijaros en esto. Es un banco para blancos y aquí al lado está el banco
para no blanco. Entonces, bueno, dejo ahí el banco este de blanco y no blanco, y algunas cositas que he podido leer. Es que la clasificación de raza se hacía simplemente por la apariencia, no se hacía por ningún test genético ni nada por el estilo. Era simplemente que te cogían poco menos que el pelo, te lo enrollaban alrededor de un lápiz, y si el pelo lo tenías rizado eras negro, y si no eras blanco. Era una auténtica locura. Gente con cáncer de piel que por algún tipo de cosas le salían manchas y los ponían como negros. Por allí a ver qué hay. ¿Qué proporción de la población era blanca y qué proporción era negra, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que estamos hablando de un 86-14. Es decir, un 86% de la población de Sudáfrica durante el apartheid era de color. Y si un 14% pues controlaba todo lo demás. O sea, fijaros qué hervidero que debía de ser esto durante los años 60, 70, 80, donde una pequeña población básicamente tenía de facto esclavizada y segregada a la mayoría, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué locura! 90% of the diamonds of the world, resources of the world is coming over. And when you Ele é diamante, comprou 90% das vezes só cana, fez o que do outro. No sé si se puede apreciar, Tirou a maioria, pero en la tirou a pierna Inglaterra. de esta estatua hay un corte, ¿no? Entonces, lo que resulta curioso es ver la tumultuosa historia de este país, ¿no? Y como esta estatua, fijaros la de vagabundos que hay por todas partes, y como esta estatua en un principio se quiso derribar y mover a otro sitio, pero entonces no la pudieron tirar abajo, etc. Y me hace pensar ahora que antes en el vídeo hemos visto el muro de Berlín, ¿no? Y ese es lo que tenemos los seres humanos de cuando algo nos ha hecho daño, pues de querer romperlo, de querer hundirlo, de querer tirarlo abajo, ¿no? Y luego cuando pasan los años, pues muchas veces nos damos cuenta de que esa estatua, pues mejor está ahí como un recordatorio de lo que fue y de lo que fue mal, ¿no? Y eso, no sé, eso me hace pensar en mi propio país, en mi propia vida, donde parece que tenemos la manía de todo lo que está mal, pues enterrarlo y olvidarlo, ¿no? Y tal vez no debería ser así, tal vez deberíamos de, en cierta manera, atesorarlo para lo bueno y lo malo, porque a fin de cuentas nos va a servir para aprender. Las palabras de un muy buen amigo mío, al cual mando un saludo y seguro que sabe de quién hablo. A veces en la vida se gana y otras se aprende. Curioso, no sé si lo podéis llegar a ver, voy a meter la cámara por aquí como pueda. Fijaros ese edificio que está medio en ruinas por ahí, y aquí este todavía está más o menos bien, ¿no? Con esta vista de la mesa detrás. Y por lo que tengo entendido, este era el Parlamento durante la época británica. Pero hostia, qué pena ese edificio que está ahí detrás, que poco menos que lo están tirando abajo. and there was quite a bit of uncertainty as well. Because remember during apartheid, Wow, se me parte el corazón al ver que están tirando este edificio abajo. Wow, estamos locos. Voy a investigar un poquito a ver si encuentro algo de información y os lo pondré, porque de verdad que se me parte el corazón. No sé si lo podéis ir viendo en las tomas que voy poniendo, pero van a demoler esto. Madre mía. En fin. Bueno, una cosita interesante que he descubierto hablando con la gente es que cuando se hicieron las primeras elecciones libres, ¿sabes? Aquí en Sudáfrica, los negros votaban por el partido de apartheid. O sea, en un momento dado se abrió las elecciones en libertad de partidos, y como pasó en España, pues estaba la Falange y este tipo de partidos de herencia directa franquista. Bueno, eran básicamente partidos franquistas. Pues aquí igual, aquí habían partidos de apartheid, y lo interesante fue que los propios negros votaban por los partidos de apartheid, ya que los consideraban que eran los que mejor podrían llegar a gestionar lo que sería su nuevo país, cosa que encuentro poco menos que surrealista. Y bueno, voy saliendo del parque a esta especie de calle principal, y bueno, voy a explorarla a ver
¿Qué tal está? Indian people, how we marginalize, how we force. Y me estoy metiendo en una iglesia donde todavía, fijaros, que se conservan estos pequeños cuadraditos, ¿vale? Y aquí es donde parece que dividía a la gente incluso para rezar. O sea, incluso para rezar en la iglesia tenías tu pequeño compartimiento en función de la raza que tenías y no te podías poner a rezar en cualquier sitio. Madre mía, qué locura. Otra cosa que explicaban es que hay mucho, eso sí que lo he visto por aquí, yo no sabía por qué, hay mucha gente aquí de Sudáfrica que le faltan los dientes de delante, ¿vale? Sí, entonces eso es una tradición que hacían los holandeses, que aquí habla una lengua muy interesante que lo hacen con chasquidos, ¿vale? Entonces para hacer eso necesitan tener los dientes de delante, los palatales. Entonces lo que hacían los holandeses se los arrancaban para que no pudieran hablar su propia lengua. ¡Madre mía! Entonces los propios locales se los quitaban ellos mismos para casi no tener la tortura de que se los arrancaran de mayores. Y eso es una tradición que todavía se mantiene a día de hoy con la cirugía moderna, los dentistas modernos, que la gente se arranca los dientes para rememorar aquello. Madre mía, qué parte del mundo, qué historia que tiene esto. Right? So you look here, but with the blue areas and also come the immorality act, and the which were agreed with the. Y bueno, aquí estoy en el famoso Distrito 6, que es uno de esos barrios famosos que segregaban por el color de la piel y todo este tipo de cosas. Bueno, uno de estos barrios interesantes. Como nota curiosa, Distrito 6, con ese nombre, pues se basaron para hacer la película Distrito 9, District 9, que es una película de ciencia ficción que a mí me gusta mucho. Voy a poner aquí la pantallita y que en cierta manera hace un paralelismo entre el apartheid, pero esta vez basado en unos extraterrestres, y que da que pensar, ¿no? Que tal vez el ser humano, pues queramos o no, siempre tiende hacia separarse o dividirse de lo diferente. La verdad es que los edificios coloniales que te encuentras por aquí, por Cape Town, son muy bonitos, ¿eh? Ahora están preparando aquí una especie de carnaval, o no sé qué historia, delante de esta plaza enorme que estoy viendo por aquí. Bueno, están preparando como una especie de tribunas y tal, porque como estamos a día 2 de enero, si no me equivoco, hoy preparan algo así como un carnaval o no sé qué historieta por aquí, pero bueno, bastante bonito. El Empire State Building. Qué guapo, lo mismo, Me resulta interesante la gente sentada en la calle, está en su propia silla y yo creo que se sientan ahí a tomar el fresco, que tendrán mucho calor en casa, pero es bastante curioso, no sé si serán vagabundos o gente que está tomando el sol, no quiero juzgar, pero bueno, pues una cosa o la otra. Realmente la ciudad tiene mucha vida, tiene mucha vidilla, tiene mucho movimiento, mucho contraste, ¿no? Con mucho vendedor en la calle, gente tirada a la calle, yonkis como este que vais a ver
en un momentito apareciendo a mi derecha, ahí lo tenéis. Y ese es una ciudad de contrastes, no da un sentido de sociedad como puede ser la India, Nepal, Bangladesh, este tipo de sitios. No hay suciedad, o sea, tiene servicios públicos, parece que limpia la basura y todas estas cosas, pero lo que sí que te da esa sensación de que en cualquier momento dado te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que resulta bastante interesante, ¿no? En fin, voy a ver por dónde voy cruzando por aquí. Yo creo que voy bien, no sé si me voy a perder, pero fijaros qué avenidas más bonitas que tiene la ciudad, ¿eh? O sea, ahora para que os hagáis una idea, estoy caminando por una ciudad que tiene fama de ser altamente peligrosa, ¿vale? O sea, no es broma, estoy por una ciudad que cualquier sitio que lo miráis dicen que es peligrosa y que puede pasar cualquier cosa y que no haga lo que estoy haciendo, que es pasearme con una cámara. Lo que intento hacer es demostrar que muchas veces no es así, ¿vale? O sea, yo he estado en ciudades clasificadas como peligrosas, como puede ser Beirut, en el Líbano y este tipo de sitios, en Manila, ¿vale? Y ¿qué queréis que os diga? O sea, sales cagado de miedo por lo que lees, pero una vez te vas paseando y te vas acostumbrando al entorno, pues la verdad es que te relajas un poquito bastante y te das cuenta de que muchas veces el miedo es el miedo que te pones tú mismo, la verdad. O sea, en fin, aquí muy animadito todo, gente por todos lados, negocios, calles peatonales y nada, la verdad, bien tranquilo paseándome por aquí, ningún tipo de problema. Del barrio de Windhoek en Sudáfrica, no sé si lo pronuncio yo bien, bueno, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Windhoek, y es muy conocido porque tiene estas casitas de colores que podéis ver aquí. Me pasa un autobús, estas casitas de colores que podéis ver por aquí delante, es bastante icónico. Está muy cerca del centro, de hecho mi hotel es aquel edificio de allí detrás. Y bueno, diferentes teorías sobre por qué este barrio pues tiene las casas pintadas de colores, que nos han estado explicando. La que más me gusta a mí es que cada oficio, ¿no? Cada oficio tenía un color. Así tú venías aquí y buscabas el médico, que sería el azul, el electricista y tal, y entonces con eso pues rápidamente identificabas la ocupación o el trabajo del tipo que residía dentro. Otra teoría que encuentro bastante más divertida es que en las casas eran de color blanco y entonces la gente cuando se primplaba pues no encontraba su casa y picaba a la puerta de la casa que no tocaba, y entonces para que no se confundieran pues las pintaban de colores, ¿no? Y también otra teoría es que pues simplemente se compraban un bote de pintura para pintar la casa entera y como les sobraba pintaban la fachada, que no me parece a mí muy coherente eso. Y voy caminando hacia lo que es una de las partes más famosas de Cape Town, que es el Victoria and Albert Waterfront. Zungangishilana Jerusalema ikayalami ngilondoloze uhambenami zungangishilana. Bueno, pues no sé si lo estáis viendo, pero estoy paseando por esta parte de Cape Town y es realmente espectacular. O sea, desde allí, por ejemplo, donde salen los barcos hacia Robben Island, que es donde estuvo encerrado Nelson Mandela, pero es absolutamente precioso. Allí se empiezan a ver bares, etcétera, y aquí detrás, lo que pasa es que hay un poquito de nube, se puede observar lo que es la mesa, ¿veis? De Table, que es la famosa montaña que define Ciudad del Cabo, ¿vale? Así que, wow, es realmente muy bonito, ¿eh? Y además que el día está precioso. Dawo yami ayikholana buso wami
awukhulana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana. Voy a acabar ya este vídeo por las calles de Cape Town. Voy a volver para el hotel porque tengo un avión que coger en pocas horas. Y bueno, ¿qué decir? Interesante pasearse por las calles de Cape Town. Interesante llegar a estos barrios que, quién sabe, si hace unos años pues lo mismo caminar por esta calle que estoy caminando habría sido imposible para mí por el color de mi piel, porque sería demasiado bueno para este barrio, ¿no? Por el mero hecho de ser blanco. En fin, muchas reflexiones, muchas cosas que pensar aquí en Johannesburgo, aquí en Ciudad del Cabo. Y con estos pensamientos que tengo yo en la cabeza, pues os voy a dejar. Y espero que hayáis disfrutado de este pequeño saborcito, este pequeño bocadito de Ciudad del Cabo y de lo que tiene que ofrecer cuando se callejea. Y no me han robado la cámara, así que bueno, muy contento. En fin, me despido del vídeo y nos veremos. Hasta luego.